Cuando Jesucristo resucitado irrumpe en la historia, irrumpe en la vida de los hombres, lo transforma todo. Qué duda cabe que el pasaje del Evangelio que hoy se nos presenta en la continuación de este diálogo de Jesús con Nicodemo, donde hace esa afirmación tan extraordinaria: tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que no perezca ninguno, para que todo el mundo se salve, para que todo el mundo tenga vida, para que todo el mundo conozca la verdad y para que todo el mundo vaya al cielo. Esta es la vocación para la cual hemos nacido. Somos hijos de la eternidad, fuimos creados hechura de Dios para ser obra de sus manos y para gozar de su presencia y de su alegría con todos los hermanos que han merecido la salvación, recibida por supuesto gratuitamente de Jesucristo, pero también alcanzada por los propios méritos, por la fidelidad a la llamada a la conversión y a las promesas del bautismo. Hoy los Hechos de los Apóstoles nos hablan de estos hombres y mujeres que están dando testimonio de Jesús, que hablan de él con una valentía extraordinaria, y dice literalmente que en un arrebato de celos. ¡Qué cosa tan absurda! O sea, ¿cómo la vida de una persona puede carecer de tanto valor a los ojos de otra que tiene poder y autoridad? Es como Juan Bautista ser decapitado por el capricho de un rey que, por no quedar mal con los comensales, le hace una promesa absurda a la hija de la mujer con la que no tenía que estar viviendo, y ahí se pierde la vida de Juan Bautista. Pues en un arrebato de celos, dice los Hechos de los Apóstoles, que el jefe del templo, el jefe de los sumos sacerdotes, decide traerse arrestados a estos hombres, los meten en la cárcel, que habría que ver lo que era una cárcel de aquellos tiempos, y ahí están. Pero ellos alaban y glorifican a Dios y dan gracias en medio de la persecución, del sufrimiento, de la humillación, de la vergüenza, del verse privados de libertad, del verse privados de alimento, de ser arrojados, lo que debía de ser, pues esas cárceles espantosas. Y sin embargo estos hombres tienen una alegría y tienen una felicidad incontenible dentro de su corazón. Y en eso interviene Dios, porque Dios interviene continuamente en la historia de los hombres e interviene continuamente guiando la historia de su Iglesia. Que la Iglesia no es una empresa humana que nos ha confiado Jesucristo, que es el empresario, y nos ha dicho: tenéis que sacar adelante este proyecto y cuando yo vuelva pues ya ajustaremos cuentas. No. Él está activamente involucrado en la vida de sus amigos, de sus discípulos, en los que ha dejado para ser principio y fundamento de la Iglesia. Y mientras están orando en la noche y están cantando, probablemente privados de sueño, privados de alimento, en unas condiciones espantosas, aparece el ángel y les dice, no que les va a liberar de sus penas y sufrimientos, no, les saca de la cárcel para que puedan seguir predicando y enseñando al pueblo. Y por un signo extraordinario que Dios puede realizar cuando Él quiera, el ángel del Señor les libra de la cárcel, les libra de sus ataduras, los saca, nadie sabe cómo ha sido, y se van al pueblo, al templo al amanecer, para seguir predicando la palabra de Dios y dando testimonio de que Jesús es el Señor, de que Él ha resucitado y de que está vivo en medio de nosotros. Bueno, pues esto que hacen estos hombres es verdaderamente maravilloso, es sobrecogedor, es lo que hace la Iglesia en el mundo de hoy, en tantos lugares de dificultad, de sufrimiento, de rechazo, de persecución, de humillación, de verse marginados por el único delito de creer en Jesús, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo, el Salvador de los hombres. Y estos hombres, dice, que ni siquiera pueden ser arrestados de mala manera porque le tienen miedo al pueblo. Fijaros que esto es una expresión que nos debe de hacer pensar mucho. ¿Sería este el mismo pueblo que gritaba crucifícale? ¿Sería la misma masa de gente? Qué volátil, qué frágil es vivir para la popularidad. Qué peligroso es para nosotros, obispos, sacerdotes, las personas que tenemos la misión de pregoneros, de predicar la palabra de Dios.
los que hemos recibido un ministerio profético, qué peligroso es predicarle a la gente lo que la gente quiere oír. Qué peligroso es que la gente que te diga, me ha encantado lo que has dicho. Fijaros, cuando los apóstoles están predicando, ellos están diciendo clarísimamente, mensaje tras mensaje, particularmente el apóstol Pedro, este Jesús de Nazaret a quien vosotros crucificasteis. Es decir, la palabra de Dios tiene que ser siempre una acusación. Es decir, una acusación que es una llamada no a la condena, sino a la conversión. Porque si no se señala el pecado, es muy difícil que el corazón del hombre se convierta. Si no se señala el mal que una persona ha hecho, es imposible que vuelva a la luz, que es de lo que va a hablar Jesús en el Evangelio. La luz y la verdad, dos palabras en el Evangelio de San Juan, en los labios de Jesús, que son sinónimo. Y Pedro y los demás están dando testimonio de Jesús el Nazareno, independientemente de la reacción de la gente. Que había masas de gente que seguía a Jesús y le aclamaba, bendito sea Dios. Que le dejan solo y abandonado y gritan, crucifícale, bendito sea Dios. Que los apóstoles van al templo y los sumos sacerdotes tienen miedo de echarles mano porque tienen miedo a la reacción del pueblo. Fijaros que están viviendo de la reacción del pueblo. Están alimentándose únicamente de lo que los demás piensen, del qué dirán. Qué peligroso es predicar pensando en lo que la gente piense de mí. Qué peligroso es predicar pensando en las consecuencias que lo que yo predique puede tener para mi vida personal. Los apóstoles saben que si anuncian a Jesús de Nazaret, les van a meter presos y siguen predicando. No dejan de predicar la verdad porque la gente no la quiere escuchar o porque la gente te vaya a criticar o que la gente te diga que no está de acuerdo. En este caso, pues, literalmente, el llevárselos presos. Bueno, pues, aquí la palabra de Dios es un reclamo muy poderoso, porque nos tiene que hacer pensar, yo, ¿a quién le anuncio a Jesucristo? En el trabajo, en la oficina. Fijaros, hoy, en el primer día de mayo, en la fiesta de San José, en el día del trabajo, qué importante es saber que la Iglesia, que los bautizados están llamados a ser testigos del resucitado en la fábrica, en la oficina, en la universidad, por las calles de nuestras ciudades, donde se desarrolla el mundo secular. Tenemos el coraje de predicar la palabra de Dios, de anunciar a Jesús, de vivir la moral cristiana, de vivir por los principios de la Iglesia, de guardar los mandamientos de la Iglesia, las obras de misericordia corporales, las obras de misericordia espirituales, todo lo que hemos aprendido en la fe de nuestros padres. Estamos dispuestos a dar testimonio de Jesús con todas sus consecuencias en el mundo del trabajo, y hoy se nos propone precisamente la importancia de esta fiesta. Pues entonces, para nosotros, en la celebración de esta Santa Eucaristía, tiene que ser una llamada poderosísima de atención para ver que a estos hombres predicar la palabra de Dios les ha costado la cárcel. Pero es que hoy en día te puede costar un puesto de trabajo. Que tú no comulgues con una serie de ideas que son las ideas de la empresa, te tiene que hacer pensar. Yo no puedo estar asociándome a empresas y compañías que proponen cosas contrarias a la moral cristiana. Yo precisamente por eso mandé cerrar la cuenta del Banco de Santander, cuando me enteré que el Banco de Santander había financiado la fiesta del orgullo gay. Pues mandé cerrar la cuenta de la fundación con las 4 perras que teníamos. Pues ¿por qué? Porque nosotros tenemos que ser coherentes con nuestra fe católica. ¿Cómo puede uno estar haciendo negocios con empresas que financian todo lo que destruye la enseñanza de Jesús y todo lo que mueve al corazón de los hombres al pecado? Pues tendremos que pararnos a pensar si nosotros no estamos viviendo en connivencia con los sumos sacerdotes de nuestro tiempo. ¿Quiénes son los sumos sacerdotes de nuestro tiempo? Los que pontifican, pero pontifican en contra de Jesucristo, en contra del Evangelio, en contra de la moral cristiana. Por eso que la celebración de esta misa, repito, nos ayude a plantearnos, a la luz de la Pascua,
nuestra coherencia de vida. Estos hombres, por ser coherentes y fieles a Jesús, van a la cárcel. Estos hombres son liberados por unos ángeles, salen de la prisión de la manera más inexplicable y vuelven al templo a seguir haciendo lo que les ha costado la cárcel, y los vuelven a traer presos. Y dice que son felices y que tienen una alegría inexplicable y que su alegría es incontenible. Y vuelven otra vez las palabras del Evangelio: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo primogénito para que ninguno se pierda, que Él no ha venido a condenar sino a salvar, que Él ha venido a dar la vida. Pues que cada uno de nosotros esta mañana se plantee su vida cristiana a la luz del coraje que tienen estos hombres, esta valentía de arriesgar mi vida, arriesgar mi nombre, mi reputación, mi familia, mi puesto de trabajo, lo que sea, pero Señor, yo no te fallaré. Tú has irrumpido en mi vida, tú has roto mis cadenas, tú me has hecho libre, tú me has arrebatado, me has quitado las ataduras que me impedían volar como un águila. Y ahora yo, hombre libre, liberado por ti, por la fuerza de tu Espíritu, quiero ser tu testigo y quiero llevar la alegría de haberte conocido a los últimos rincones de la tierra, porque tú eres mi alegría, porque tú eres mi felicidad. Qué tristeza sería vivir la vida cristiana con estas componendas, con estas negociaciones, un poquito por aquí, un poquito para allá, y no vivir ya libremente, con el corazón desasido de todos los apegos de este mundo y liberados del temor del qué dirán, liberados de los respetos humanos que no nos dejan ser auténticos cristianos. Que en la celebración de esta Santa Misa haga que Cristo resucitado, que irrumpe hoy en nuestra vida, nos colma de alegría y no nos haga tener miedo a nada con tal de ser fieles a Jesús.